Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a esta conversación que sostenemos con diferentes personalidades de nuestro país y de América Latina. En esta ocasión nos acompaña Silvia Arévalo. Es compañera militante y dirigente del movimiento socialista del Poder Popular y tiene una trayectoria muy interesante en el magisterio y en el movimiento urbano popular, y sobre eso queremos platicar con ella. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por dedicarnos tiempo y prestarte a esta charla, esta conversación, para conocer más del movimiento popular, de la izquierda y de tu experiencia particular. A ver, a grandes rasgos, ¿cómo te describes? ¿Cuál es tu historia? ¿Quién es Silvia Arévalo? Bueno, yo empiezo como luchadora social, así primero me definiría, ¿no? A la edad de 20 años, ¿no? Empiezo en el movimiento urbano popular. Yo soy originaria de Guadalajara. Entonces ahí recuerdo que se empieza a presentar el problema después de las explosiones del 22 de abril de 1992. Se empieza a presentar el problema generalizado en la zona metropolitana de Guadalajara de cobros súper excesivos del agua potable. Entonces había gente que le llegaban 10,000, 15,000 pesos en un año, cuando normalmente se pagaban 300, 400 pesos. Y era un problema generalizado. Entonces, bueno, comenzamos a organizarnos, un grupo de personas inconformes, y ahí empiezo yo a participar en el movimiento urbano popular. Terminamos fundando una asociación civil junto con mi ex esposo, y después de que logramos resolver algunos problemas con los cobros del agua potable, tuvimos que establecer una negociación con el CIAPA, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, ahí para la zona metropolitana de Guadalajara. Pues empezamos a gestionar otras cuestiones en las que había problemas. Por ejemplo, en la colonia donde yo estaba habitando, era una colonia la más grande del municipio de Zapopan, que es un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. Y a pesar pues, de ser tan grande, estaba lleno de carencias. Y una de las cuestiones o los problemas eran las inundaciones. Entonces comenzamos pues ahora sí que a luchar, ¿no?, contra el gobierno del PRI en Zapopan para que arreglara la colonia. Y así empezaron a acercarse otras colonias y empezamos a organizar comités de esta asociación civil. Y entonces ahí empiezo. Luego mi formación es normalista. Yo soy egresada de la Escuela Normal Superior de Jalisco y con una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y padrón de excelencia del CONACYT. Y cuando egreso a la Normal Superior, me inscribo a un concurso estatal para plazas porque no tenía contactos ni en el sindicato ni en la SEP. Y afortunadamente gano unas horas ya en el sistema de educación pública, el sistema de educación Jalisco. Y bueno, ahí duró algunos años con 3 horas, que fue lo que me dieron. Y luego me inscribo en el concurso nacional para asignación de plazas, que empezó, el primero fue en el 2008, 2009. Yo entré al concurso y bueno, ahí me gané otras horas y luego al siguiente año otras horas. Y también empiezo a participar en el movimiento magisterial. Cuando se viene la reforma educativa de Peña Nieto, decidimos algunos compañeros y tu servidora fundar un movimiento magisterial para oponerse a esta reforma educativa que pues era bastante lesiva, ¿no? En varios sentidos. Sí. Ahí en ese momento que estamos hablando del 2013, cuando empiezan a impulsar la reforma, ¿no? Sí. Y empieza el movimiento magisterial a tener un periodo de ascenso, ¿no?, y movilizaciones que no se habían visto en varias partes del país.
Tú estabas entonces en el movimiento magisterial y en el movimiento urbano. Digamos que eras militante de esas dos expresiones. Sí, aunque ya cuando se viene la reforma educativa, que la promulgan, si mal no recuerdo, a principios del 2013, pues empiezo a dedicarme más al movimiento magisterial, porque pues era como lo más urgente para nosotros, ¿no?, en ese momento, sí. Y además pues había que dedicarle mucho tiempo porque pues era mucho de organizar, ¿no? Organizar a los maestros porque había mucho miedo en los maestros y aunque estaban muy inconformes con la reforma educativa, había miedo a decir algo, ¿no? Y más en un estado como Jalisco que se caracteriza por ser muy conservador, ¿no? Bueno, especialmente la zona metropolitana, la zona de los Altos. ¿Era un gobernador panista en ese momento? Sí, no. Ahorita no recuerdo si estaba... No, creo que ya estaba el PRI, porque recuerdo que nos tocó ir a hablar con el gobernador de Jalisco, que es el hoy fallecido, bueno, que lo asesinaron, Aristóteles Sandoval. Ajá, entonces estuvimos en algunas reuniones con él como movimiento magisterial, no nada más el movimiento en el que yo estaba participando, sino también compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, digamos que varias expresiones magisteriales al principio confluimos y fuimos o tratamos, ¿no?, de detener la reforma educativa. Creo que se logró quitarle un poco de filo, ¿no? Porque venía peor. Y entonces el movimiento magisterial a nivel nacional, porque hubo muchos movimientos magisteriales emergentes, la gente identifica a la Coordinadora, pero no fueron los únicos. En lugares donde generalmente la gente no se había movilizado, como Coahuila, se formaron movimientos magisteriales importantes. En Jalisco, que también no tenía una tradición de movimiento magisterial, aunque existe desde hace bastante tiempo ahí la Coordinadora. Entonces, así en diferentes lugares del país, Sinaloa, Quintana Roo. En Morelos, yo recuerdo que en Morelos en hubo Morelos también, sí. Muy, muy, muy bien armadas. Sí, prácticamente en todo el país fueron pues raros los estados en donde no hubo movimientos magisteriales que se opusieron a la reforma educativa de Peña Nieto. Sí, y este ascenso de la lucha magisterial en esa época llega a su momento más duro en Nochistlán, ¿no?, donde disparan contra los profesores y las profesoras, ¿no? Hay una masacre, pues, ¿no? Claro. Claro que Nochistlán es como la expresión más violenta, ya casi ¿no?, al final del sexenio incluso. Pero en general la reforma educativa, la forma en la que se impuso fue muy violenta, ¿no? Hay cuestiones que no se conocen, pero, por ejemplo, nosotros obviamente llamamos a no evaluarse porque además las reglas de la evaluación eran bastante absurdas, ¿no? Recuerdo que uno de los lineamientos del INE decía que los resultados de la evaluación eran inapelables, ¿no? Sí. Entonces decías tú, ¿cómo es posible? Como si la Suprema Corte de Justicia, claro, ¿no? Es inapelable y está llena de narcos, híjole. Si de ahí depende mi trabajo, ¿cómo es posible que me digas estás reprobada y no tengo derecho, ¿no?, a apelar y a ver mis resultados, claro, ¿no?, que ven mis resultados? Entonces, una de las cosas que yo recuerdo mucho, porque me pareció muy dramático, es que en las evaluaciones, pues nosotros llegábamos a las sedes de la evaluación como movimiento y empezábamos a decirle a los compañeros que estaban convocados para ese día que no pasaran, que resistieran. Y entraban llorando, algunas mujeres llorando, compañeras, algunos compañeros también llorando, pero... Que había una gran desinformación y miedo, ¿no? ¿Miedo? Les sembraban miedo, los amenazaban con quitarles el trabajo. Y además estaban, al menos en Jalisco, no fue el único lugar, pero sí recuerdo especialmente en Jalisco, las sedes para la evaluación estaban llenas de policías. O sea que sí, entrabas ya con toda la presión, ¿no? Aparte de que la presión de puedo perder mi trabajo, aparte los policías presionándote ahí, ¿no?, resguardando la sede. Sí. Y en los medios de comunicación día y noche hablando mal de los profesores y de las profesoras, día y noche, ¿no? Y por eso el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el magisterio le decía el sargento Nuño.
Sí, así es. Nos hicieron una campaña. Bueno, ya está este documental que hizo... ¿Cero en conducta? No. No, Cero de Panzazo. de panzazo, que es Loret de No, Mola. exacto, que nos hicieron una campaña negra, ¿no? Y olvidándose de todo lo que hay alrededor del hecho educativo, ¿no? Desde las condiciones del niño, si come, si no come, cómo está en su familia, si hay violencia intrafamiliar, y las condiciones de la escuela, si tienes infraestructura adecuada, que muchísimas escuelas en este país no tienen infraestructura adecuada. Y en ese documental recuerdo, Loret de Mola entrevista muy de cuates a Elba Ester Gordillo, ¿no? Y la hacen también, como la jugada era sacarla a ella del escenario, dicen, ella es la culpable de toda esta crisis, ¿no? Y ahora están marchando ellos por salvar a la democracia. Entonces, de repente, los papeles están invertidos hasta cierto punto, ¿no? Así es, una líder sindical bastante corrupta, autoritaria, ¿no? Y ahora pues es irrisorio, ¿no? Verla luchando por la democracia. Con Lorenzo Córdoba. Así es, con muchos actores políticos que pues son bastante cuestionables, ¿no? Sí. A mí no se me olvida Lorenzo Córdoba y cómo se burló de un dirigente indígena. Sí. No sé, o sea, ¿cómo es posible que una persona que está en ese puesto de gobierno tenga tanta falta de respeto hacia nuestros pueblos originarios? Sí. Y que se salga con la suya, porque además, él se quedó ahí. Claro, o sea, no pasó de eso, ¿no? De lo exhibieron un ratito y siguió como si no hubiera pasado nunca nada. Cuando hasta es un delito, ¿no? Claro. Es discriminar a una persona. Silvia, de la movilización popular y social, ¿no? Y de tu vida magisterial, ¿no? Pues luchas, ¿no? Estás luchando constantemente, trabajando y luchando, organizando y enseñando, que es una cualidad muy particular de la docencia, ¿no? Y muy importante, por eso el maestro, la maestra, el profesor, pues tiene una responsabilidad ante la comunidad, ¿no? Pero también te conviertes en militante política, ¿no? Así es. Y ahora eres dirigente política de un proceso que viene desde la Organización Nacional del Poder Popular hasta lo que ahora es esta fusión de la ONPP con la corriente socialista, ¿no? La Coordinadora Socialista Revolucionaria, y forman el Movimiento Socialista del Poder Popular. Entonces, esa historia que ya es más de militancia política, ¿no? Más de ideas, de propuestas, de utopías, ¿cómo la has vivido? Bueno, yo comienzo a militar casi de manera simultánea en el Movimiento Urbano Popular y luego en la Organización Nacional del Poder Popular. En aquel entonces no se llamaba así, pero empiezo a militar con compañeros de esta organización desde Jalisco, los compañeros aquí, bueno, el núcleo principal. ¿Era el MRP en su momento? Sí, creo que sí. Ajá. Ya, lo que pasa es que como pasamos por diferentes nombres. Sí, pasan muchos nombres. Sí, ¿no? Entonces, pues estoy militando ahí, estoy en el Movimiento Urbano Popular, luego en el Magisterio, luego y sigo manteniéndome en la ONPP. Después, tengo aquí alrededor de 6, 7 años viviendo en la Ciudad de México, me traslado de Jalisco hacia acá. Y aquí, pues obviamente ya continúo con la militancia en la Organización Nacional del Poder Popular, ya más estrecha, porque pues no era lo mismo, ¿no? Estar ahí, desde allá, desde Jalisco. Y empezamos este proceso de fusión con la Coordinadora Revolucionaria Socialista a trabajarlo desde hace más o menos unos 2 años, ¿no? Que empezamos a ver que había coincidencias, a planear la fusión, y el 28 de enero hicimos el congreso de fusión con los compañeros de la CCR. Uh-huh. Y ese debate, o sea, me imagino que son 2 años de discusión, ¿no? De intercambio de ideas y propuestas. ¿Qué elementos podrías tú rescatar de esa discusión? Bueno, lo que obviamente, si nos fusionamos, pues fue porque desde un principio vimos que había más coincidencias que diferencias, ¿no? Más bien como que era una cuestión de empezar a llegar a acuerdos, de ver cómo íbamos a operativizar los movimientos sociales que cada una de las 2 organizaciones tiene.
no, porque los compañeros de la CCR tienen esta Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, ¿no? Que es un movimiento fuerte a favor de la nacionalización de la industria eléctrica. La Organización Nacional del Poder Popular, últimamente, aunque no siempre ha sido así, se ha dedicado más a la cuestión de la vivienda popular, ¿no? Los compañeros que pues, por falta de recursos no pueden acceder a la vivienda en la Ciudad de México, que es muy cara, y que entonces las organizaciones sociales como la Organización Nacional del Poder Popular pues acude al Instituto de la Vivienda para conseguir espacios de vivienda multifamiliares y a un bajo costo, ¿no? Porque incluso ejercer tu crédito en las otras instituciones, ¿no? Como el Infonavit o el Foviste, sale bastante caro el interés, ¿no? Entonces, estos movimientos sociales de ambas organizaciones políticas, pues había que ver también cómo iban a empezar a trabajar juntos, ¿no? Entonces, por eso se da pues esta discusión, o no discusión, ¿no? Sino el planear durante alrededor de 2 años. Y bueno, finalmente pues llegamos al Congreso, ¿no? Que fue un Congreso donde no hubo, digamos que, discusiones, sino observaciones, y fue un muy buen evento. Puntualizaciones a Sí, los documentos, digamos. Así es. Sí, sobre todo a cuestiones sobre cómo veíamos la situación nacional. Los principios no hubo ningún problema, ¿no? Que fue algo que nos llevó a la fusión, que tenemos bastante coincidencia en los principios. Coincidimos, por ejemplo, con esta cuestión del feminismo, ¿no? Exacto. El más absoluto respeto a las disidencias sexuales, en el marxismo como una herramienta teórica para analizar la realidad, ¿no? Y ver hacia dónde vamos. Obviamente el internacionalismo proletario, ¿no? Que de hecho hace unos días fuimos a protestar a la Embajada de Perú por la situación que se dio tras el golpe de Dina Boluarte y la matanza de, bueno, ellos dicen el gobierno ilegítimo peruano dice 65, pero las organizaciones independientes dicen que no hay menos de 100 muertos, ¿no? Entonces, por mencionar algunos de los principios de las dos organizaciones, o en este caso ya del Movimiento Socialista del Poder Popular. Claro. Y ustedes van a organizar, ahora que comentas esto de la coincidencia en el tema del feminismo, van a organizar un contingente para movilizarse el 8 de marzo. Sí, por supuesto, vamos a marchar, un contingente mixto, porque precisamente la idea de nosotros pues, es que la otra mitad de la humanidad, ¿no? Porque somos casi mitad y mitad, ¿no? De hecho, son más mujeres. Un poquito más. Por democracia. Ajá. Entonces, pero la idea es, bueno, no podemos estar separándonos de la otra mitad de la humanidad. De hecho, queremos tener aliados en esa otra mitad, ¿no? Obviamente aliados que nos respeten como iguales, ¿no? A las mujeres. Y entonces por eso el contingente del Movimiento Socialista del Poder Popular va a ser un contingente mixto, ¿no? En donde las mujeres van al frente, los compañeros atrás como solidarios, ¿no? Claro. Demostrando que están de acuerdo con la igualdad de las mujeres, en este caso de las compañeras, y con su derecho a decidir. Claro. Y la discusión feminista, que es muy vasta, es muy amplia, ¿no? Esa revolución silenciosa que es el feminismo, parece que a los hombres nos ha faltado asumir nuestra parte del debate, ¿no? O sea, como que las mujeres han teorizado, han analizado, han luchado, han defendido, lo siguen haciendo, siempre pacíficamente, por cierto, y los hombres más bien como que hemos observado, nos interesa mucho, lo leemos, quienes lo hemos conocido, pero nos falta debatir cuál es nuestra tarea, ¿no? Cómo nosotros pasamos de ser simples aliados pues a asumir la responsabilidad que nos toca para subvertir el sistema de opresión que representa el patriarcado, ¿no? ¿No les parece eso? Sí, de hecho yo creo que una forma de empezar, digamos, ¿no? es
ir superando todas estas actitudes culturales, ¿no? Del machismo, como promover que es padre, ¿no? O agradable que el hombre pueda tener varias parejas, engañando a la pareja, ¿no? Porque obviamente aquí es una cuestión de acuerdos, ¿no? Pero si están en un acuerdo, una pareja de, mientras estemos juntos, somos tú y yo, y por ejemplo, el compañero rompe el acuerdo, luego es muy común, ¿no? Que los demás hombres lo impulsen. Lo aplaudan. Claro, y entonces, desde pues, cuestiones así, ¿no? Culturales, que a lo mejor pareciera que no pasa nada, pero sí pasa, ¿no? Porque esas cuestiones terminan pues impactando en las relaciones entre hombres y mujeres. Igual las labores en el hogar, ¿no? Que en el mejor de los casos los compañeros que hacen labores del hogar lo ven como una ayuda, Exacto. pero no como una tarea compartida. Que es como eso de ser aliado, ¿no? Así es. Sí, yo ¿no? te ayudo. No, no me ayudas, tú haces lo que te toca, ¿no? Así es. Entonces, no, sí, yo soy aliado. No, pues se necesita más bien que hagas lo que te toca, ¿no? Ahí con tus camaradas, ¿no? Sí, entonces hace falta, pero Sí. yo creo que una de las virtudes del feminismo es que sí ha ido avanzando. Ya se ven diferencias entre los hombres de hace 50 años y los de hoy. No creo que sí son un poco más abiertos a escuchar estas ideas de las mujeres pedimos igualdad. No, antes era así como bastante absurdo, ¿no? Que una mujer planteara así, se le veía como está loquísima, ¿no? No quiere decir que todavía no nos digan locas, ¿no? Pero Sí, creo que menos. O brujas. Brujas. Sí. En todo el mundo, en los movimientos sociales, por lo menos los de izquierda, la mayoría que participan son mujeres. Pero en las direcciones, la mayoría son hombres. ¿Ustedes tienen paridad en la dirección política? No, pero no es una cuestión a veces de que no te dejen dirigir, ¿no? Es una cuestión de precisamente como está diseñado el sistema, el patriarcado. Exacto, es más difícil porque, por ejemplo, el trabajo de cuidados, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Lo vimos clarísimo en la pandemia. ¿Qué pasó con los enfermos? Generalmente fuimos las mujeres quienes asumimos el cuidado de los enfermos. Entonces, esa cuestión de que las mujeres nos metemos a hacer estas actividades del cuidado de hijos, de enfermos, de llevar, recoger a la escuela, pues impide luego a veces que uno esté liberada, ¿no? Para ir a las reuniones, para viajar, los peligros también que implica la violencia contra las mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres que les preocupa salir en transporte por estos problemas de ataques, violaciones, feminicidios, acoso, ¿no? Entonces, es una cuestión, pues, que a lo mejor directamente no te dicen, no puedes estar en la dirección, pero no tienes las mismas condiciones, otra vez vamos al problema de la igualdad, para que puedas asumir esa tarea. Entonces, las organizaciones sociales y políticas tendríamos que pensar en cómo flexibilizar horarios y lugares para las reuniones y para las tareas, ¿no? O sea, claro, bueno, sería... No tanto que la compañera, el compañero que cuida a sus hijos se ponga al nivel de los demás, sino más bien que los demás se flexibilicen para integrar a los compañeros y compañeras pues que tienen a los hijos, que no sé, ¿no? Tienen diferentes actividades. Esa sería una cuestión. La otra es que sería un poco más a largo plazo la congruencia, ¿no? Y porque luego se da también en las organizaciones sociales con los compañeros que militan ellos, pero la pareja está en la casa, ¿no? Y ellos pueden, de hecho, militar y ir a las reuniones porque su pareja, mujer, se hace cargo de todo, ¿no? Entonces, algo que nosotros en esta nueva organización estamos pidiendo, pues es que los compañeros empiecen a ser más congruentes y empiecen a establecer mecanismos para que esta condición de desigualdad en la participación política y social se vaya disminuyendo,
¿no? Y claro que ese dicho que dice, el buen juez por su casa empieza, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda, y hay mucho que trabajar todavía. Y ahí en las coincidencias que han tenido ustedes también coinciden en el tema del ecosocialismo, ¿no? También es una parte del programa que para ustedes es importante. Muy importante porque este afán de ganancia, ¿no?, del neoliberalismo o el capitalismo ya en una fase bastante depredadora, pues ya pone en riesgo la vida, no nada más de los humanos, sino de buena parte de la vida del planeta, ¿no? Entonces, no podemos seguir con esta idea de estar generando mercancías para el beneficio de unas cuantas personas, porque al final, si vemos cómo se distribuye la riqueza, pues la riqueza se ha ido súper concentrando con el neoliberalismo. Entonces, ni siquiera pues es una generación de bienes para todos, ¿no? Sino que se está destruyendo el planeta y se está poniendo en riesgo la vida para beneficio del 1% de la humanidad, o ellos son los más beneficiados, ¿no? Entonces, no es sostenible, no es justo y no es sostenible tampoco. Entonces, por eso nosotros decimos, esta organización reivindica el uso de bienes naturales de una manera sustentable, que permita, obviamente, que tengamos lo necesario, pero también que se garantice que esos bienes naturales van a seguir para las generaciones futuras. Claro. Es una lucha por el futuro de las siguientes generaciones, pero además que no puede seguir como está la humanidad, ¿no? Tiene que cambiar el paradigma civilizatorio totalmente. De hecho, por eso, pues estos esfuerzos, ¿no?, de sumar organizaciones, porque definitivamente si hace 300, 400 años la división de la sociedad en clases estaba mal, pues ahorita estamos llegando a este nivel en el cual está en riesgo nuestra existencia como especie y de otras especies. Entonces, no es posible, ¿no? Sí. Y insisto, no es justo. No es justo. Silvia Arévalo, muchas gracias por estar con nosotros. No, ¿Con qué nos despedimos del auditorio? Pues haciéndoles un llamado, ¿no?, a que luchen, ¿no? Yo creo que es necesario que asumamos lo que está pasando en el mundo y que no dejemos que unos cuantos decidan. No, está bien, por ejemplo, en este momento nosotros estamos o creemos que qué bueno que llegó AMLO, ¿no? Que no tenemos un gobierno como los del PRIAN, ¿no? Pero creemos que no es suficiente, ¿no? O sea, que no hay que dejar a AMLO solo. Si AMLO tal vez tuviera más organizaciones alrededor, pues los avances en la economía, en la educación, serían mayores. Entonces, por eso invitamos a los compañeros, pues compañeros y compañeras que se organicen, ¿no? Y obviamente, pues en la izquierda, porque sabemos que la derecha o sea, sí se organizan y están muy bien organizados, pero para el interés de unos cuantos, y el interés de esos cuantos, pues es a costa de sacrificar a muchos, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Silvia. No, al contrario. Compañeras, compañeros, estuvo con nosotros Silvia Arévalo. Ella es militante y dirigente del Movimiento Socialista del Poder Popular, es maestra y es docente. Y agradecemos mucho que haya estado con nosotras. Al contrario, Molay, muchas gracias. Y aquí están las puertas abiertas. Los compañeros que están detrás de cámaras. Muchas gracias. Allá en casita, píquele a like, comparte el enlace, póngase a discutir con sus camaradas. Hay que organizarse, hay que luchar porque esta gran transformación apenas está empezando.